Propiedades emergentes. Bueno, ya saben que cuando acorralan a los ateos, pues a veces recurren a términos que para ellos son oscuros, son confusos, porque piensan que para todos son oscuros y confusos y pues van a aprovechar esa oscuridad para poder blofear, para chicle y pega, igual y confunden a su interlocutor y entonces pues en la confusión pues, se escapan. Ya les he dado algunos ejemplos de estos términos que han usado, por ejemplo, la falsabilidad, la entropía, y ahora pues nos vamos con las propiedades emergentes. Cuando usan esto, bueno, los ateos por un lado están despotricando contra el alma, diciendo que la conciencia solo son procesos físicos que siguen leyes físicas, pero pues de repente se dan cuenta, o los teístas les hacemos notar, que en ese escenario pues solo son autómatas sin libertad. No existe la libertad, no existe la ética, no existe la moral. Entonces los muy brutos pues se dan cuenta de esto y quieren resolverlo, quieren resolver su doble estándar. Por un lado quieren ser cientificistas, naturalistas, decir que todo se rige por leyes naturales, deterministas, causales, y por otro lado quieren decir pues que son libres pensadores, que son más inteligentes que los teístas y que además son buenas personas. ¿Cómo le hacen para unir estas cosas que son incompatibles? Pues recurren a un término oscuro. Dicen, lo que pasa es que son las propiedades emergentes. Es que tú no entiendes, archimago, este es un término muy complejo para ti. Verás, por ejemplo, los componentes del agua no mojan, no se comportan como líquidos, pero cuando están juntos en el agua, les salen nuevas propiedades que hacen que se comporten como líquidos o que puedan mojar tu ropa. Entonces, así como el oxígeno y el hidrógeno individualmente no tienen estas características, pero cuando se juntan pueden mojar o comportarse como líquidos, pues así también pasa con el cerebro, archimago. Es muy fácil de entender. Verás, si tienes un montón de neuronas, pues de alguna que otra materia en conjunto le salen propiedades emergentes que llamamos conciencia o propiedades emergentes que llamamos libertad. ¿Lo ves, archimago? Si tú conocieras estos términos que nosotros los ateos conocemos, no dirías tus tonterías. Bueno, pues vámonos con esto. Las propiedades emergentes no son propiedades mágicas que le salen a las cosas cuando se ponen en conjunto. No porque juntes muchas cosas puedes con eso justificar que le salen propiedades mágicas. En el caso, por ejemplo, del hidrógeno y del oxígeno, pues es obvio que cuando están individuales se comportan de unas formas y cuando se juntan, pues sí hay estas propiedades emergentes, pero estas propiedades emergentes pues siguen leyes naturales, siguen también la causalidad, no es algo que sea inexplicable, algo mágico. Simplemente cuando se forman las moléculas de agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pues estas moléculas quedan medio cojas. Entonces existe lo que se llaman los puentes de hidrógeno. Cuando tienes muchas de estas moléculas de agua, pues tienden a pegarse unas con otras justamente por esto. Pero esta atracción o esta forma de pegarse no es tan fuerte que las haga sólidos, pero tampoco es tan débil que las convierta en un gas. Por eso justamente actúan como líquidos, por estos puentes de hidrógeno. Y como estos puentes también son frágiles, cuando te cae agua, por ejemplo en la ropa, en el tejido de la ropa, se pueden romper estos puentes de hidrógeno y las moléculas pueden quedar entre los tejidos, por eso el agua moja. Obviamente estos comportamientos no se dan en el hidrógeno o el oxígeno solitos, pero cuando se juntan en moléculas de agua y cuando se juntan muchas moléculas de agua, pues ya salen estas propiedades emergentes, pero no son propiedades mágicas que exceden la naturaleza de los componentes o que exceden explicaciones racionales, explicaciones deterministas, explicaciones causales. Ahora bien, vámonos con la mente y la conciencia. Exactamente como juntando un montón de neuronas logras la conciencia. Ese es justamente uno de los más grandes problemas actuales. Claro, cuando no sabes la respuesta puedes decir propiedades emergentes y que crees que estás diciendo algo cuando no estás respondiendo nada. Cuando las propiedades emergentes pueden ser explicadas. Las propiedades emergentes, por ejemplo, del agua, ya se las expliqué. ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el agua tiene la propiedad de mojar? No nada más dije propiedades emergentes, sino que hay una explicación. Se puede explicar cómo es que el agua moja, cómo juntando hidrógenos, oxígenos, moléculas
puedes mojar. Pero aquí no me estás explicando, aquí solo lanzaste propiedades emergentes, pero no me estás diciendo cómo de un montón de neuronas, de cosas físicas inconscientes, logras obtener conciencia. Es un problema completamente distinto, y mayor todavía es el problema de la libertad, porque aquí ya estás rompiendo el determinismo y estás rompiendo la causalidad misma. Las propiedades emergentes de todos los sistemas del mundo jamás van a romper las leyes naturales, las leyes de la causalidad. En cambio, la libertad es algo muy especial que rompería todo esto. Entonces no puede ser explicado con los mismos términos, porque si un efecto tiene una causa, entonces no hay libertad, está siendo causado por algo. La libertad es justamente lo opuesto al determinismo, es decir, que hay una causa incausada. O sea, tú eres la causa incausada y sin que nada te obligue a tomar una decisión, tú tomes esa decisión. Pero si esa decisión tiene una explicación causal atrás, entonces pues no eres libre en absoluto. Entonces, desde luego, las propiedades emergentes de ningún sistema jamás podrán explicar cómo un sistema logra libertad, porque de hecho la libertad se opone a los sistemas, y la libertad se opone a la causalidad, se opone al determinismo y se opone a las leyes naturales. Entonces, si realmente somos, y bueno, también con el tema de la conciencia. Entonces, como podrán ver, el tema de la conciencia y de la libertad de los sujetos contra los objetos es un tema muy diferente, por ejemplo, que las moléculas y que si el agua moja. Son problemas tan distintos que solo un ateo pretendería confundirlos, pretendería meterlos en el mismo saco, pues solo para librarla, solo para compensar su doble estándar, para poder decir que todo es determinista, todo es causal, todo sigue leyes, todo es físico, pero mágicamente ellos son libres, mágicamente ellos son buenos, mágicamente. Entonces dicen propiedades emergentes, pero no están entendiendo que así no funcionan las propiedades emergentes, no están viendo que no es lo mismo un agua que moja que una conciencia o que la libertad. Ahora, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la confusión? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué las propiedades emergentes sirven para describir algunos sistemas físicos, pero no deben ser aplicadas a problemas como la mente y el cerebro, como están abusando los cientificistas, los naturalistas y los ateos para intentar destruir al alma? Bueno, en primer lugar hay que decir que las propiedades emergentes no es una idea de la ciencia, no es algo científico, es una postura metafísica de la filosofía, con la que algunos filósofos están de acuerdo y hay otras personas como yo que no estamos de acuerdo. ¿En qué me baso para decir que no estoy de acuerdo? ¿Dónde está el error? Pues justamente es en usar un término que no es adecuado. Ya hemos visto casos de cuando usamos términos que no son adecuados, se presta para tonterías, para confusiones y pues para andar concluyendo cosas que no son ciertas. Por ejemplo, cuando llamas una partícula la partícula de Dios, cuando dices que el objeto más denso y más masivo del universo es un agujero, cuando dices que el átomo es indivisible, cuando dices que la entropía trata del orden y el desorden, estás metiendo términos que no van con la ciencia, que no son cuantitativos. Entonces empiezas a hacer ahí una aberración de ideas que terminan pues en muchos errores. Lo mismo pasa con ese término de propiedades emergentes. ¿Qué es emerger? Emerger significa que salen, que aparecen. Entonces suena que la ciencia, que realmente es la filosofía, te está dando permiso de que digas que las cosas pueden aparecer. Es que de repente estaban las moléculas de hidrógeno y de oxígeno y de repente aparecieron los puentes de hidrógeno. Pues no aparecieron, es simplemente la interacción de esos componentes. Yo, si quisiéramos ser más precisos, más adecuados y evitar estos errores, yo diría que sería más correcto llamarlo las propiedades sinérgicas. Entonces así no habría confusión. Cuando tienes unos elementos con sus propiedades aislados, pues nada más tienes los elementos con sus propiedades. Cuando los tienes en conjunto, esos elementos, esos componentes hacen interacciones entre ellos y tenemos interacciones sinérgicas. Y eso es todo, pero no están apareciendo nuevas cosas, no están saliendo nuevas cosas. Los puentes de hidrógeno no son una entidad nueva que aparece, simplemente es la sinergia que hay entre el hidrógeno y el oxígeno cuando está en moléculas de agua. Eso es todo. Entonces, cuando entendemos esto, también entendemos que no puede ser aplicado para el problema de la conciencia, porque la conciencia no es una propiedad sinérgica de algo. La conciencia es algo que tiene propiedades.
Entonces no es que haya un componente con sus propiedades y un conjunto de componentes con sus propiedades que hacen sinergia entre ellas, sino que aquí ya tienes otra entidad que tiene propiedades autónomas propias. Entonces no aplican para este problema y no solo para el problema de la conciencia. Ahora si nos vamos con el problema de la libertad, porque pon tú que los ateos usan las propiedades emergentes, intentan reducir la conciencia sin decir que la reducen, simplemente pues a reacciones electroquímicas en el cerebro. Ok, pero aún así no podrían pasar el problema de la libertad. Acuérdense que están peleando esto porque ellos quieren sentirse libres pensadores, quieren sentirse inteligentes, quieren sentirse buenas personas, quieren sentirse que pueden generar sus destinos. Eso no solo implica que seas consciente, implica que seas libre, porque la libertad, si no existe la libertad, pues simplemente estas son tonterías. Por más que quieras llenarlo con un término medio oscuro y digas, se explica con propiedades emergentes, sin realmente estar explicando nada, pues el problema es que las propiedades emergentes de los sistemas seguimos hablando de cosas físicas, de sistemas físicos. Ya les dije que es diferente hablar de lo físico que de lo metafísico y que la conciencia es algo metafísico, pero ese es otro problema que he tratado varias veces, de que no puedes tratar igual a los sujetos que a los objetos, pero pues los ateos siempre quieren estar tratando igual, intentar objetivar o estar objetivizando a los sujetos y por eso también caen en estas tonterías. Pero bueno, supongamos, ustedes ganan ateos, supongamos que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro. Obviamente es incorrecto, ya lo expliqué, pero supongamos, aún así tienen el problema de la libertad, tendrán una conciencia pero no es libre. Los puentes de hidrógeno, por ejemplo, no son libres, o sea, es la sinergia de las interacciones de sus componentes, pero todas las explicaciones de los sistemas físicos siguen siendo causales, siguen siendo deterministas, siguen siendo explicados por la lógica, por la razón. Entonces, aún así, aunque la conciencia fuera una propiedad emergente, de todas maneras no tendrías libertad, no podrías elegir si hacer el bien, si hacer el mal, si ser inteligente, si ser torpe, si hacer algo incorrecto, algo incorrecto. No tendrías capacidad de elegir absolutamente nada, ni tu destino, ni siquiera ser ateo o ser materialista, no lo estás decidiendo, porque la libertad es algo que de hecho se opone pues a los sistemas causales. Justamente la libertad es lo opuesto a lo causal. La libertad es acientífica porque la ciencia habla de las leyes que rigen las cosas, pero la libertad no se rige por leyes, porque si se rigiera por leyes no sería libertad, sería nada más leyes. La libertad es acausal porque rompe la causalidad, porque si un efecto tiene una causa, entonces no hay libertad, ese efecto fue por una causa. La libertad es la causa incausada, es cuando libremente se puede dar un efecto sin tener otra causa que tu propia voluntad, que tu propia libertad, que sea la causa incausada. Se opone, por ejemplo, al naturalismo, que dice que todo se rige justamente por leyes naturales, causales, deterministas. Se opone al determinismo, porque en el determinismo las cosas están determinadas y la libertad pues es libre. Entonces no puedes usar nada de la ciencia, nada del naturalismo, no puedes usar las propiedades emergentes para hablar de libertad, porque la libertad es justamente lo que se opone a todas estas cosas. Solo si tuvieras una entidad como el alma, que fuera una conciencia libre, solo en ese caso se podría explicar la libertad y que tú pudieras tener todas esas cosas que quieres tener, aunque por un lado ataques a tu alma y por otro lado te quedar con todos los atributos de tu alma. Y bueno, básicamente por todas estas razones es que no aplican, que ustedes digan propiedades emergentes, no está resolviendo el problema de la mente, de la conciencia, no está resolviendo el problema de la libertad, solo están usando un término que evidentemente no entendieron, que confundieron y que creen que les da el permiso para sin explicar nada decir, son propiedades emergentes, ya, demostrado. Saludos, besos y abrazos, Archimago.